Según cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en diciembre del año pasado aumentaron en un 4,7% los procedimientos de liquidación de activos de las personas, con lo que las quiebras de la gente registran su primera alza en 2 años. Vamos a analizar este escenario y el panorama que se espera para este año. Estamos junto a Tomás Flores, académico de la Universidad Bernardo Higgins y ex subsecretario de Economía. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tomás. Bienvenido. Buen día. Muy buenos días, Carla. A tus órdenes. A ver, lo primero quisiera saber si este dato de fin de año, digamos, del 4,7% de aumento de estas quiebras personales, es algo que tú ves que se va a transformar en una tendencia, pensando a lo mejor en que ya pasa la pandemia, pasan además todas las ayudas y enfrentamos un escenario que no es tan positivo para este año. Sí, coincido con eso. Porque lo que venía ocurriendo desde la ley entra en vigencia el año 2014, que la tramitamos en el primer gobierno del presidente Piñera, incorporando esta novedad que era la posibilidad de que las personas pudieran quebrar, cosa que antes no existía. Y bueno, efectivamente los números empezaron a crecer en la medida que se iba conociendo el mecanismo y llegamos a tener cifras entre 3.000, 4.000 personas por año acogiéndose a este procedimiento. Con la pandemia y las ayudas respectivas y los retiros de los fondos previsionales, los números cayeron. Hay que recordar de que esta quiebra se origina, una quiebra, bueno, no solo de personas, de empresas también, porque no eres capaz de pagar tus compromisos financieros. Entonces, en ese contexto puede ocurrir de que la empresa a la que le debes tú el dinero, o el banco al que le debes, efectivamente inicie el procedimiento de quiebra, o lo pidas tú mismo, como persona natural. Sin embargo, eso empezó a cambiar en diciembre, tal como lo señalabas tú. Y va a seguir efectivamente aumentando en los próximos meses, porque Chile está en recesión. Chile está en recesión y eso significa un mercado del trabajo más débil, de hecho está destruyendo empleos, salarios que crecen menos que la inflación. Entonces, lamentablemente, yo creo que el número de quiebras personales, al igual que el de empresas probablemente, va a comenzar a subir, tal como ocurrió en diciembre recién pasado. Me imagino que ese no es un buen dato para la economía, para la macroeconomía, por decirlo, ni tampoco para las personas que obviamente llegan a este punto porque han tenido demasiadas dificultades económicas. Pero en ese escenario tan adverso, igual es una buena ayuda el poder declararte en quiebra y reorganizar de alguna manera tu vida y tu proyección, porque hay que seguir para adelante en el fondo. A ver si podemos un poco explicar por qué una persona llega a quebrar y qué ventajas tiene, dentro de lo negativo del escenario, el poder declararse en quiebra. Por cierto, Carla, ¿cuál era la realidad que vimos antes de que existiera la ley nueva? Que las personas efectivamente que no eran capaces de pagar lo que debían quedaban en DICOM de manera permanente. Te fijas, no podían abrir ni siquiera una cuenta corriente con posterioridad y quedaban, por así decirlo, en un ostracismo financiero. Dicho, esa persona cuando volvía a reemprender lo hacía con el RUT del cónyuge o de los hijos, porque su RUT efectivamente ya tenía una deuda que lo iba a perseguir el resto de la vida. Y deuda que, por cierto, la institución financiera al cabo de un tiempo la castiga. Te fijas, dice, mira, esto es incobrable y por tanto forma parte de los gastos. Se transformó en un gasto finalmente, más que en un crédito. Entonces, mira, lo que hicimos fue crear este mecanismo dando 2 alternativas. Una alternativa es que la persona efectivamente tiene un evento financiero, tiene efectivamente caída de ingresos, no es capaz de pagar lo que debe tal como lo había pactado y por tanto puede reorganizar las deudas. Te fijas, en este caso no es quiebra, es reorganización. Y en eso la superintendencia lo que hace es que reúne todos los acreedores. Te fijas, los bancos, las cooperativas, una tienda comercial, todos los que te prestaron dinero. Y se hace efectivamente una repactación. La otra alternativa es que no tienes manera de hacer eso. Ocurrió un evento tan catastrófico en tu vida, te fijas, una enfermedad grave en tu familia, una cesantía mucho más prolongada de lo esperado, un accidente, y eso hace que efectivamente tienes que partir de nuevo, tal como dices tú, Carla. Y eso significa que, si entra el procedimiento de quiebra de personas, todo lo que está a tu nombre, Carla, sale a remate. Todo lo que está a tu nombre sale a remate. Si tienes una casa, sale a remate. Si tienes un vehículo, sale a remate. Con ese dinero se paga hasta donde alcanza las deudas que tienes. Y todo el resto que no alcanzaste a pagar, prescribe. Te fijas, ya no eres deudor de todo el resto que efectivamente no alcanzaste a pagar. Tomás, ¿y eso te deja en cero? Partir de nuevo. Eso. Te deja en cero. Te deja la posibilidad de no tener una hoja manchada que te impida, digamos, reemprender y volver a salir adelante. Y claro, bueno, sales de DICOM, queda así en un registro, por cierto. Te fijas, porque de hecho no puedes hacer esto todos los años. Yo creo que son 5 años, si no recuerdo mal.
lo que dejamos en la ley. Pero aquí hay un punto de mentalidad, porque siempre la quiebra ha estado asociada, Carla, a algo fraudulento. Me fija algo, un negociado, en el que yo me quise arrancar con el dinero. Bueno, sobre todo Y bueno, las empresas. sí, pues puede ocurrir eso, te fijas, para eso está la justicia, pero puede ocurrir que no. Te fijas, puede ocurrir que efectivamente una familia tenía todo su número ordenado y vino una enfermedad catastrófica y no hubo manera de poder pagar las deudas que existían. Y en esto, Carla, a mí siempre me ha llamado la atención cómo en la cultura anglosajona tú colocas en tu currículum las veces que has quebrado. Porque estás mostrándole a los demás que aprendiste. Uno siempre aprende de estos eventos. Es más, te doy un dato adicional, Carla. En el Banco BCI tienen un programa que se llama Renace. ¿Cuál es el requisito para entrar a Renace? Tienes que haber quebrado. Ya, yo me imagino que, claro, ahí sí, tiene que ver también con lo que tú dices, con evolucionar, con salir adelante. Yo no sé, me imagino muy de guata en lo que te escucho, que en Chile debe ser un poquitito al revés. De hecho, no sé si todas las personas que cumplen con los requisitos, por así decirlo, para quebrar, saben que pueden hacerlo o lo hacen. A lo mejor para muchos es tratar de buscar plata por otros lados. Hay gente que incluso va a prestamistas, que empeña sus cosas. No sé, a lo mejor a lo mejor esto debiese llegar en un momento en que la gente no esté metiéndose a un fondo del que es mucho más difícil salir, como los que yo te estoy diciendo en el fondo, porque es anterior a tener que empeñar cosas, a tener que pedir préstamos que después tienes que pagar con unos intereses que realmente... Gente que se mete en muchos problemas cuando se sobreendeuda. Por supuesto, por supuesto. Te fijas ahí, bueno, está todo el tema de educación financiera y también el tema de la deuda consolidada. Te fijas, Carla, si tú vas a pedir un crédito al banco, ponen tu RUT y pueden saber cuánto le debes tú a los otros bancos. Sí. Pero no saben cuánto le debes a un retailer. ¿Te fijas? Entonces, y claro, eso te puede generar sobreendeudamiento. Claro, en el caso americano, los tipos tienen consolidada toda la deuda, de manera tal que te dicen, oiga, amigo, usted ya tiene copado su capacidad, ya no lo podemos prestar más. Está todo en línea. No porque no queramos, ¿eh? Claro, porque efectivamente la autoridad nos va a decir, oye, pero aquí estás corriendo un riesgo con el dinero de tus clientes, que se lo prestaste a él, que ya está sobreendeudado, así que tienes que tomar una provisión adicional. Entonces, claro, educación financiera siempre es algo muy, muy relevante y el mayor conocimiento de esto. Y también te cuento, Carla, la experiencia que yo tuve con esto. Cuando se echó a andar, la primera persona que lo ocupó, fui a ver el caso, era una persona que vivía en la comuna de Las Condes, debía 60 millones de pesos al sistema financiero y casas comerciales, vivía con su pareja, no era de él el departamento, lo que él entregó de propiedad de él era, si no recuerdo mal, un celular y un sofá y un televisor. Esos eran sus bienes, que fueron a remate, yo fui a remate. Todo el resto no era suyo. Todo el resto no era suyo. ¿Cómo el mercado le prestó a esa persona 60 millones de pesos? Te fijas, estás mirado del otro lado. Esa es una muy buena pregunta, porque además se habla harto de la educación financiera, que en Chile es bien poca o nula casi. Yo creo que esto te lo deberían enseñar todo desde el colegio en adelante. Pero además no hay un contrapeso a eso, porque no hay buena educación financiera y al mismo tiempo te llaman todo el día, varias veces, para ofrecerte créditos súper millonarios sin ni siquiera saber si es que esa persona tiene la capacidad o no. Un cajero automático te avisa que tú a un clic de un préstamo... entonces hay como un bombardeo también, bueno, y para qué decir de consumo, hay un bombardeo de información que va justo en contra de la educación financiera. Entonces terminamos con personas muy sobreendeudadas, tal como tú dices, y uno dice, pero ¿cómo llegó a meterse en ese hoyo? Exactamente. Dicho, cuando tramitamos el CERNAC financiero, yo traté, infructuosamente, de que se incorporara este tema de educación financiera en la enseñanza media. Tal como en Estados Unidos, ¿te explico? O sea, cómo funciona un cheque, cómo es un crédito hipotecario. Todo eso forma parte de los conocimientos básicos de una persona que va a vivir en una economía de mercado. ¿Te fijas? Si piensas tú que en el caso nuestro, incluso personas que ya tienen un título profesional no saben de eso. No saben bien lo que es un crédito hipotecario y lo que ello implica. Entonces es una desventaja. ¿Te fijas? Lamentablemente, claro, en el Ministerio de Educación me dijeron, mira, está bien, te fijas, es importante lo que tú nos planteas, pero hay varios otros temas que queremos incorporarlo y ponete a la fila. Sí, pareciera ser que eso todavía no ha sido una prioridad esta. Tomás, me gustaría también que pudiéramos como ver qué es lo que ha ocurrido para que tengamos esta tendencia mayor, porque en el último tiempo, claro, se han juntado varias cosas. Por un lado, una inflación que ha hecho que todo se encarezca.
yo me imagino que eso hace que muchas familias inevitablemente tengan que subir su nivel de deuda. Hay gente que lamentablemente tiene que pagar el alimento a crédito, que es algo bien contradictorio porque es algo, no sé, de uso diario y se termina pagando en cuotas y así termina la bicicleta. Alimento que hoy día está mucho más caro, casi todo está mucho más caro y hemos visto además que en todos los rankings y las mediciones que se hacen, los salarios reales no han subido al mismo ritmo. Entonces hay un déficit, hay menor poder adquisitivo. Todo esto, ¿hasta cuándo crees tú que va a estar afectando a las familias de esta manera, impulsando, por ejemplo, que más gente se tenga que declarar en quiebra? Mira, yo creo que esto probablemente debería empezar a cambiar en el segundo semestre. Te fijo, o sea, todavía la recesión nos va a acompañar hasta probablemente mayo de este año. Pero las tasas de interés van a comenzar a bajar. Muy importante, no solo la ayuda del gobierno, lo que se ha anunciado, el paquete con las 7 medidas, sino todo lo que se haga por poder fomentar la inversión. Es difícil hacerlo porque simultáneamente se está tramitando una ley para subirle los impuestos a la inversión. Entonces, claro, no es fácil en este tiempo de recesión. Tú hablas de la reforma tributaria en este caso. Exactamente, claro, porque lo habitual en época de recesión es que uno establece mecanismos transitorios tributarios para incentivar la inversión, como la depreciación instantánea, que la hemos ocupado en todas las recesiones, como el caballito de batalla en esta materia. Pero claro, efectivamente está a contrapelo con la reforma tributaria. Entonces, de ese punto de vista es que es muy relevante cómo y de qué manera el ministro de Hacienda va a poder mantener el ritmo justamente de una presión creciente para estimular la inversión y el empleo en esta época en que lamentablemente Chile atraviesa por una recesión. Ya, ahora, tú dices, esto nos debería acompañar sobre todo el primer semestre y ya para el segundo semestre empezar a aliviarse un poco con una inflación que empieza a ser más controlada, tasas de interés que bajen un poquitito y se pueda nuevamente, como no calentar, pero en el fondo dejar de enfriar la economía, que ha sido un gran tema, porque esto se ha puesto súper restrictivo para las familias. Hoy día pedir un crédito es más caro que antes, entonces estamos como en un círculo vicioso, todo más caro, necesito financiarlo, me endeudo y me endeudo más caro también. Claro, sí que puedes. Te explico porque en el caso hipotecario, claro, en agosto del 2019 la tasa de crédito hipotecario era UF más 2%. Eso, Carla, no es muy distinto a un crédito hipotecario ofrecido en Estados Unidos, con 25, 30 años plazo de pago. Te explico, o sea, llegamos a tener un mercado hipotecario muy competitivo. Hoy día esa misma casa, el crédito es UF más 4,5%, con un plazo más corto, con un dividendo que puede ser mucho más alto de lo que era hace 3 años atrás. Entonces, claro, se genera todo ese círculo negativo que esperamos empiece a cambiar a partir del segundo semestre. Hay inflaciones que ya se van a estar acercando a niveles más parecidos a 6%, tasas de interés que deberían empezar a moderarse y que no exista otro retiro de por medio, Carla. Si hay otro retiro de fondos provisionales, partimos todo de nuevo. O sea, todo lo que hemos logrado avanzar lo echaríamos por la borda. Ya, todo indica que eso no va a pasar. Ojalá. Por lo menos Hacienda no está de acuerdo. Lo que sí está es dentro de la reforma de pensiones alguna disposición que permitiría un retiro, pero muy acotado y muy eventual en un caso muy específico. Pero retiros masivos, por lo menos en esta lógica del autopréstamo, el ministro de Hacienda ha dicho lo mismo que tú, que en el fondo eso sería dispararse los pies y que no hay que hacerlo, que tendría un fuerte efecto en el mercado. Sin duda. Afortunadamente la votación en la comisión fue reflejo de eso. Sí. Un rechazo transversal. Pero claro, mi temor es, suponte tú, en 2 meses más, en 3 meses más, con un desempleo mucho más alto que ahora, con una recesión más profunda, con algo menos de inflación, pero evidentemente con un mayor deterioro de la situación económica. ¿Te fijas? Si es que el mundo político va a resistir esta tentación de no volver a votar. Justamente Tomás, un nuevo retiro. Tú hablas del desempleo y yo mientras conversamos pienso si han estudiado, se ha sabido en el fondo por qué la gente llega a la quiebra. ¿Por qué te empiezas a meter en ese hoyo? ¿Es porque efectivamente está desanclado lo que tienes que gastar de lo que tú ganas? Porque además en Chile los sueldos no son suficientes y hay realmente gente que tiene que hacer malabarismo para poder llegar a fin de mes. Hace poquito se conoció una encuesta, no me acuerdo, era más del 65%, no sé, que decía que le costaba llegar a fin de mes. ¿O es porque la gente pierde su empleo? Y ese es el factor más sensible y en el fondo el empleo, más allá de que igual está desanclado esto y el sueldo debería ser más para poder hacer frente a la vida. Bueno, cuando hay empleo logras como sortearlo, pero cuando ya pierdes el empleo es lo que hace generalmente que la gente quiebre. ¿Está esa como causa-efecto o no necesariamente? Sí, por cierto. Dicho, habitualmente las personas que van a reorganización de deuda son personas que claro, tienen empleo, probablemente con un salario más bajo al que tenían antes. Pero no necesariamente gente que ha perdido el empleo, a eso voy. Sí. No. Ya. En cambio, quiebra de empresas,
es que ocurrió algo crítico en su vida. Te fijas, una situación de desempleo que no ha podido remediar, que han pasado 6 meses y no logra encontrar empleo. O sea, ya se gastó todos los ahorros que tenía, ya ha vendido las cosas que había acumulado en su vida y no logra salir adelante. ¿Te fijas? Claro, trata de poder reducir los gastos, ¿te fijas? Pero llega un momento en el cual, que es el gatillante de la quiebra, es que no eres capaz de pagar las cuotas de los créditos que tienes vigentes. Se acumulan varios impagos y ya ahí se activa efectivamente toda la catástrofe. Por eso es muy importante, Carla, muy importante a los auditores, si tienen deuda corta, tarjeta de crédito, línea sobre giro, tarjeta de tienda, ese es el producto financiero más caro que existe. No puede mantener, tal como tú dices, Carla, la compra de supermercado a crédito. Tiene que efectivamente, si tienes, señor televidente, si usted tiene ese tipo de deuda corta, es la más cara que hay, debe tener una tasa allí de 28 30%, y reempaquete toda esa deuda en un crédito más largo, una tasa de interés más corta, con cuotas que pueda pagar. Y la tarjeta, que le estaba sobreendeudada, guárdelas todas, no las vuelva a ocupar. ¿Te fijas? Yo sé que, claro, parece sencillo, es muy difícil hacerlo. Es que lo mismo pensaba, o sea, alguien que nos vea hasta ahora, que esté súper sobreendeudado y tiene que comprar los útiles escolares de los hijos, se vuelve a endeudar nomás. O sea, ¿qué hace? ¿Manda a tu hijo sin los útiles o mandas a tu hijo sin el uniforme? No puedes. O sea, hay como ciertos gastos que se te vienen encima. Entonces, me imagino que la situación viene antes, ¿no? El educarnos todos y saber cómo llevar adelante una deuda sana. Es difícil en el caso de muchas personas y de muchas familias. Ahora, yo te preguntaba por el empleo, Tomás, porque tú al pasar dijiste que no veías bien la proyección del empleo para adelante y me gustaría saber, en el fondo, si tú crees que todavía Chile está a tiempo, el gobierno está a tiempo de tomar medidas para evitar que se dañe el empleo, o el empleo sí o sí se va a dañar, porque eso sin duda que va a afectar a la familia. No, sin duda, sin duda. No es el incremento de tasa de desempleo que vimos para la pandemia, ni para la crisis subprime. Y con diferencia, te digo, o sea, efectivamente la tasa de desempleo de la pandemia era porque por la regulación sanitaria, por la restricción sanitaria, se cerraron los cines. Y no es que estén cerrados los cines, es que mucha menos gente va a ir al cine. Y eso va a obligar a esa empresa a tener que recortar la dotación de trabajadores, que es lo habitual en una recesión. Entonces, por eso yo te contaba que de ese punto de vista, probablemente en la agenda laboral, no solo confiar en que el subsidio a la contratación de mano de obra es la solución o el instrumento más efectivo, porque de hecho en época de recesión empiezan a perder significancia. O sea, el gobierno te paga el sueldo, una parte del sueldo de un nuevo contratado, pero la empresa que ve que no tiene venta no tiene para pagar la otra parte del sueldo. Y además, claro, si tú miras el resto de la agenda, es reducir la jornada a 40 horas, negociación colectiva por rama de actividad económica, y bueno, la reforma previsional. Entonces tú dices, oye, pero espérate, eso no va mucho a favor del empleo. Entonces eso, por favor, discutámoslo en otro momento. Bueno, el gobierno ha movido la agenda legislativa de esos temas más adelante, ¿te fijas? Porque claro, hoy día, en medio de una recesión, sería lo peor que se podría tramitar. Bien, pues qué difícil, ¿eh? Porque en el fondo uno entiende también que hay muchas ideas y lógicas de aumentar en derechos sociales, en ayudar a las personas de manera más permanente, y para eso se necesitan más ingresos, pero estamos ahí, en esa ecuación muy compleja para no afectar la inversión, no afectar el mercado del empleo. Tomás Flores, académico de la Universidad Bernardo Higgins y ex subsecretario de Economía, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas un muy buen día. Encantado, Carla. A sus órdenes. Nos vemos. Gracias.